tiene una serie de empresas. ¿Vale? Pues yo estoy en esto. ¿Vale? Entonces, a raíz del proyecto de síntesis que yo desarrollé en Unity, participé en diferentes concursos, certámenes, pruebas y tal, referente al mundo de los videojuegos. ¿Vale? Entonces, conocí a un contacto. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí, un muñequito. Entonces, este contacto es un inversor. Es un inversor de alto riesgo. ¿Qué es un inversor de alto riesgo? Pues es una persona que caza talentos, por decirlo de alguna forma. Es un cazatalentos. Pero es un cazatalentos del mundo de la programación de los videojuegos. Entonces, esta persona tiene una serie de estudios. ¿Vale? De estudios de videojuegos. Entonces, uno de ellos es este. No sé si lo conocéis, ¿vale? Pero ahora os hablaré de él. Enjoyat es partner de Nintendo, ¿vale? Hace juegos para Nintendo 3DS, para Nintendo DS, para Wii y ahora van a entrar en Wii U, ¿vale? Bueno, vamos a entrar en Wii U. Entonces, ¿dónde pinta todo esto? Luego por aquí tenemos otro proyecto, ¿vale? Que es un libro multimedia infantil. Voy a dejar aquí el libro. Todo mal que puedo dejar. ¿Vale? Ese es el libro. Y luego, un juego de estrategias para el Museo de Historia Nacional de Cataluña. ¿Vale? Así como un panfleto. Entonces, ¿cómo juntamos todo este tinglado? ¿Vale? Bueno, pues yo estoy aquí. Esta persona contacta conmigo y me dice: oh, me ha gustado mucho lo que has hecho, quiero sacarlo adelante, pero como veo que puedes hacer cosas, o puedes hacer esto, o puedes hacer esto, o puedes hacer esto, ¿vale? Pero yo estoy aquí ahora en este momento. Así que aquí tenemos al responsable de la empresa. Yo voy al responsable y le digo: esta persona quiere que yo haga todo esto, pero yo no me quiero ir de aquí. Así que esta persona se pone en contacto y propone esto. ¿Vale? El click to play. Click to play es de estas dos personas y llevan estos proyectos. ¿Vale? Yo me encargaría de estos proyectos, que son el libro multimedia basado en Unity, el juego de estrategia para el Museo de Historia Nacional de Cataluña y una serie de títulos para Enjoyat. Pero esto ya es distinto, esto ya lo plantearemos de otra forma. ¿Vale? Entonces, ¿por qué vengo aquí? Porque esta persona de aquí, que lleva Click2B, quiere programadores ASP.NET, porque él desarrolla software de ASP.NET, páginas web y aplicaciones móviles. Esta persona de aquí quiere Unity, porque él trabaja con Enjoyat, que es partner de Nintendo. ¿Vale? Entonces, Enjoyat va a entrar a trabajar con Wii U. ¿Vale? No sé si sabéis que hace un mes Nintendo se hizo accionista mayoritario de Unity, lo que implica que adquiere la exclusividad de Unity, lo que implica que el desarrollo del motor Unity va a ser centralizado en Nintendo, que llevará principalmente la exclusiva para trabajar en Nintendo. ¿Vale? Entonces, el tema es el siguiente. Hay 3 proyectos, pero aparte Enjoyat tiene una serie de proyectos distintos. ¿Vale? Hay unos cuantos, lo siento. Hay unos cuantos, ¿vale? No os voy a hablar de ellos porque estos puedo hablar, no hay ningún problema, pero los que hay aquí no, porque hay acuerdo de confidencialidad, ¿vale? Pero bueno, os puedo decir que hay temas deportivos, temas de estrategia y algo muy chulo que no me ¿vale? Entonces, ¿qué necesito yo?
En Joyat me dice, trabaja para nosotros, ¿vale? Pero yo no me quiero ir de CryptoBit. ¿Qué opción tenemos? Pues esta división nueva que llevará estos proyectos, pero aparte también podemos estar en contacto con Enjoyat y desarrollar estos proyectos, ¿vale? Esta parte de aquí aún no está clara cómo se va a integrar en todo este asunto, ¿vale? Esta parte de aquí sí. Esta parte de aquí viene a CryptoPlay. Y son dos proyectos que haremos en CryptoBit, de los cuales yo seré responsable, ¿de acuerdo? El primero lo financiará esta persona y el segundo lo financia el Museo de Historia Nacional de Cataluña. Siempre y cuando ganemos un concurso al que nos vamos a presentar, pero las probabilidades de ganar son muy grandes, puesto que no se presenta nadie, excepto nosotros. Así que yo creo que ganaremos. Pero está bien, ¿vale? Tienen que dar dinero, ya sabéis que ahora las cosas están como están. Todo esto está un poco en el aire, bueno, menos esto, que ya estamos haciendo entrevistas de trabajo y creo que ya he escogido a la modeladora 3D, ¿vale? Es una crack, ha hecho el máster de videojuegos en la Pompeu y estudió Bellas Artes. Una pasada como modela esta mujer, increíble. Y bueno, además para este proyecto, para este de aquí, pues mi jefe me ha pedido tres personas, ¿vale? Necesito 3 personas, ¿vale? ¿Cuál es el nivel? Alto. No vais a venir a aprender. Si venís a aprender, os la pegaréis, porque os voy a presionar mucho, porque cuando este proyecto salga tiene que estar listo en 6 meses. Se os va a pagar si venís y sois seleccionados, se os pagará. Obviamente trabajaréis en media jornada, porque lo más importante para vosotros ahora son los estudios, ¿de acuerdo? Yo os ayudaré en todo lo posible, en todo lo posible, en todo lo posible, al principio. Después os tenéis que apañar solos, porque yo tengo muchísimas cosas. Me tengo que encargar de prácticamente todo. Así que no os puedo ayudar tampoco mucho, dependerá de vosotros, ¿vale? Cuando esto esté terminado, pues podemos entrar aquí. Cuando esté terminado, pues nos vamos al transporte, ¿vale? No trabajaremos para ellos, porque ellos en realidad hace mucho que no contratan a nadie, ¿vale? Yo fui al estudio hace un mes con esta persona y conocí al responsable de este estudio, este otro actor, ¿vale? Bueno, él sí quería que yo trabajara adentro, pero él prefiere que no. Así que el tema es que ellos nos harán de publishers. ¿Sabéis lo que es un publisher? ¿No? Tú desarrollas, él pone su nombre, su marca, se lleva una parte de los beneficios y te asesora, ¿vale? Porque aquí, dentro de este estudio, hay un hombre que es algo legendario. O sea, cómo programa ese hombre es algo inaudito. Entonces, esta persona nos asesoraría y sacaríamos adelante estos proyectos. Pero no se cobrarían a priori, se cobran a posteriori, ¿vale? Se hacen, se entregan, se venden y lo que tú saques te lo llevas. Pero en Joyat no te paga, te publica y consume, ¿vale? Tienes la ventaja de que trabajas para Nintendo, por eso no pagas. Y luego está este asunto, ¿de acuerdo? Pues, no sé, ¿los habéis aclarado con el diagrama o me he guiado un poco? ¿Vale? Más o menos, así está el asunto. ¿Qué propongo? Pues a lo interesado, os voy a pasar una prueba en Unity, ¿vale? De momento, como esto aún está un poco así, esto está un poco así, y esto sí que está bastante claro, sobre todo después de un email que me enviaron hace un par de días, en plan, envían los juegos y los publicamos, ¿vale? Esto sí, pero bueno, trabajar para estos de esta forma y no a través de esta estructura supondría cobrar a posteriori, ¿vale? Pero podríais estar como becarios conmigo. Pero yo prefiero que estéis dentro de esa estructura, porque si os subís al carro, justo en este momento, cuando esta emisión se abra, estáis dentro. Y es una lástima que luego se cree y no forméis parte de esta estructura.
asignatura. Yo lo que quiero es que forméis parte, ¿vale? Sobre todo por trabajar juntos, porque es lo que me interesa. La prueba no es fácil, ya os lo digo. No es fácil, pero tampoco es difícil. Yo creo que cualquier persona que haya tocado Unity y haya hecho algún proyecto y tal, lo puede hacer. Ahora os explicaré de qué va. Y os enseñaré un vídeo de cómo queda, porque yo ya la he hecho, ¿vale? Y ya está. De todas formas, ¿alguien tiene alguna duda al respecto? Esto se va hablando de ahora.